Leo yo para ustedes Hebreos 1, versículos 1 al 14. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Pueden tomar asiento. El día de hoy, en la providencia de Dios, tengo la oportunidad de presentarles un tema que estoy personalmente muy emocionado de presentar. En Pedro vemos que debemos nosotros crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos mandan las Escrituras. Y vamos a ver una dimensión de la gloria y la majestad de Cristo que nos permite resaltar cuán grande es nuestro Señor y Salvador. Y es la conexión que hay entre los ángeles y Cristo. Ese es el título de nuestra enseñanza en esta mañana: los ángeles y Cristo. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que se repite más la palabra ángel, como en este caso en Hebreos 1, que la palabra apóstol. Se menciona 3 veces más la palabra ángel que apóstol. Se menciona más la palabra ángel que pecado, que amor. Es algo que ocupa un papel importante en las Sagradas Escrituras. Y la preocupación por la naturaleza de los ángeles en este capítulo 1 de Hebreos que acabamos de leer es porque en la iglesia se estaba intrometiendo o estaba amenazada por una herejía que decía que nuestro Señor Jesucristo era más que un hombre, pero menos que Dios. Es decir, era algo como un ángel, una criatura muy grande, muy especial, muy importante, pero criatura, al fin y al cabo. Y esa es la herejía que combate este primer capítulo y lo hace presentando los contrastes. ¿Ven lo que sucede una y otra vez citando las Escrituras aquí? Del Hijo dice: tu trono, Dios, y de los ángeles son ángeles, ministros, llama de fuego, servidores. Hace una distinción muy clara entre Cristo y los ángeles. Y vamos a ver 4 cosas acerca de esa relación que hay entre Cristo y los ángeles. Vamos a ver en primer lugar qué es un ángel. No vamos a exponer este capítulo, solo va a ser usado en el primer punto, donde vamos a definir qué es un ángel. Pero luego de ese primer punto de qué es un ángel, vamos a ver diferentes clases de ángeles. Será nuestro segundo punto. Nuestro tercer punto será los ángeles que ministraron a Jesús. Y el cuarto punto, vamos a ver adorando con los ángeles, no adorando a los ángeles,
A los ángeles no se adora, como vamos a ver más adelante, pero sí se adora con los ángeles, al único Dios verdadero. Así que vamos a ver, en primer lugar, qué es un ángel, qué significa la palabra ángel. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento significa mensajero. Ese es el significado de la palabra ángel. Y es distinto a nuestro Señor, a Cristo. Dice en el versículo 4 de Hebreos 1, que el Hijo, es decir, nuestro Señor, fue hecho tanto superior a los ángeles, heredó un nombre más excelente que ellos. ¿Qué fue lo que sucedió, mis hermanos? Hay un plan eterno y en ese plan de salvación Dios decide salvar no a ángeles caídos, no a demonios, sino a hombres caídos. Y para salvar a esos hombres caídos, envía a su Hijo, Dios el Hijo, a hacerse menor que los ángeles. Piensen en esa humillación. Está Dios el Hijo humillándose por debajo de los ángeles, a hacerse un hombre, a participar de carne y sangre, lo mismo que nosotros. Y dice el versículo 9 de Filipenses 2, que el Hijo fue humillado hasta lo sumo, hasta la tumba, hasta la cruz. Y el Padre, ¿qué hace con Dios el Hijo? Le exalta hasta lo sumo, le exalta por encima de los ángeles, es hecho superior a los ángeles, hereda un nombre más excelente que ellos. Y ese nombre está dentro del credo, el primer credo de la iglesia era Jesús es Señor. Es la primera confesión, no es la de Londres, era la confesión de que Jesús es Señor, Jesús es Adonai, Jesús posee el título divino de amo, soberano de todo el universo, heredó un nombre más excelente que los ángeles, es decir, que no es un ángel, de hecho es adorado por los ángeles. ¿Qué dice el Padre a los ángeles? ¿Qué orden le da? En el versículo 6 de Hebreos 1, adórenle. Cuando el Hijo se encarna, cuando nace en Belén, ¿qué sucede? Hay una huestes de ángeles, ellos no vinieron por iniciativa propia. El Padre les da la orden, adoren a mi Hijo. ¿Cómo el Padre va a ordenarle a un ángel que adore a otro ángel? Sería una herejía, una blasfemia. El Padre ordena a los ángeles que adoren a Dios el Hijo. De hecho, cuando Juan pretende adorar a un ángel en Apocalipsis 22:9, Juan está tan impresionado por las visiones que está teniendo, por la revelación que tiene en Apocalipsis, que él intenta adorar al ángel, se postra para adorar al ángel que Dios usó como mensajero para esta revelación de Apocalipsis. ¿Y qué le dice el ángel? Mira, no me adores a mí, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, que espero haber dejado claro que los ángeles son espíritus ministradores, versículo 7 de Hebreos 1, pero el Hijo es distinto, dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿De dónde vienen los ángeles? ¿Cuál es su origen? Fueron creados por medio de Cristo y para Cristo. Colosenses 1:16 dice que todo lo que hay en el cielo y en la tierra, eso incluye los ángeles, fueron creados por medio de Cristo. ¿Recuerdan ustedes cuál es el medio que el Padre utiliza para hacer todo lo que vemos? Y dijo su palabra. Por medio de la palabra Dios crea todo. Los cielos, la tierra, el ejército de los cielos, el ejército de la tierra, por medio de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Viviente de Dios. Juan 1. En el principio era la palabra, el verbo. Por medio de Cristo fue creado los ángeles, los millones de galaxias, estrellas, no solamente por medio de Él, sino para su gloria. Como veremos más adelante, los ángeles son ministros al servicio de Cristo. Ahora, se nos dice que son espíritus, es decir, que no tienen un cuerpo natural. Ellos, cuando vemos que tienen cuerpos en las Escrituras, no es que tengan cuerpos, sino que se manifiestan por medio de cuerpos naturales, pero son seres, como vemos aquí, espirituales, no tienen cuerpo, aunque a veces son capaces de aparecer en forma
física. Y estos espíritus son espíritus ministradores. Lo encontramos en Hebreos 1:14. Espíritus ministradores. Estos espíritus ministradores están en diferentes ámbitos. Los encontramos, por ejemplo, directamente frente a la presencia de Dios en Isaías 6. Vemos los serafines. Vemos cómo los serafines están delante del trono de Dios y ¿qué hacen con sus alas? Cubren sus rostros, protegiéndose de ese resplandor de la gloria de Dios. Ángeles ministradores de Dios. ¿Y qué hacen uno de esos serafines a la orden del que está sentado en el trono? Que sabemos por Juan 12 que es nuestro Señor Jesucristo. Toma un carbón encendido del altar y purifica la boca de Isaías, que había dicho que era inmundo de labios. ¿Ven? Ángeles, no importa qué tan poderosos sean, qué tan cercanos están a la presencia de Dios, al más mínimo movimiento de parte del trono de Dios, a la más mínima orden, vuelan a ministrarle, a hacer su voluntad. Pero también en segundo lugar vemos una multitud de actividades relacionadas con nuestro Señor Jesucristo. Miren, la aparición de un ángel en las Escrituras es algo extraordinario, es muy escaso, es como un milagro. Y cuando aparecen en las Escrituras es para algo muy específico, un momento crucial en la historia. Y los vemos repetidas ocasiones sirviendo al Señor Jesús en su ministerio en la tierra. Anunciaron el nacimiento de Él, de su pregonero Juan el Bautista, a su padre Zacarías. Luego van a Nazaret a anunciar a María el nacimiento de Jesús, el ángel Gabriel. Luego velan por el nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan cuando José tiene sueños y un ángel se aparece en visiones, en su sueño, y dice, huya con ese niño? Luego vienen a servirle en su ministerio, cuando él vence a Satanás, cuando él resucita, mueven esa piedra. Mis hermanos, cada aparición de estos ángeles es algo milagroso, extraordinario, muy escaso en la historia de la redención. Y se multiplican, se condensan, se suman, se abalanzan sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hace la presencia de estos ángeles es resaltar la gloria de nuestro Señor, su concentración sobre Él, sobre su ministerio. En su ascensión, ¿qué sucede? Vienen varones vestidos de blanco a decirle a los que están mirando su ascensión, así Él va a regresar. Y en su regreso, ¿vendrá solo Jesús? No, vendrá con los santos ángeles de su poder. Lo que hacen estos ángeles es resaltar la gloria de nuestro Señor, ministrarle a Él. Y en tercer lugar, su función es, como lo dice el término ángel, que significa mensajero, es traer buenas nuevas de parte de Dios, ministrar, trayéndonos los mensajes de parte de la presencia misma de Dios. Y continúan hasta hoy ministrando a los santos, a nosotros, en tiempos de gran peligro. Nos continúan asistiendo, enviados por Dios. No pedimos a los ángeles que vengan, no le pedimos a Dios que mándale un escuadrón de ángeles, no, de eso se encarga Dios. Nosotros oramos a Dios y Dios ya mueve su logística para auxiliarnos, protegernos, socorrernos, guardarnos, pero debemos ser conscientes de ese mundo espiritual que hay a nuestro alrededor. De hecho, Martín Lutero era muy consciente de ese mundo y él hablaba del ataque desenfrenado de Satanás. Lo que Martín Lutero decía era, yo estoy enfrentando las tinieblas con la verdad de la palabra de Dios, y él parecía sentir la presencia de Satanás. Martín Lutero era un hombre muy particular, y lo que él decía, una vez citando, voy a leerles una cita de él, y es, si no fuera por los ángeles buenos, los ángeles de luz que sostienen la iglesia cristiana, la iglesia sería completamente destruida por la maldad celestial de Satanás y sus secuaces. ¿Qué es lo que quieren decir con estas palabras? Que un día vamos a descubrir el maravilloso ministerio de los ángeles,
porque aquí dice que son ministros para servicio a favor de los que están para heredar la salvación. No sabemos qué están haciendo en este momento, pero sí sabemos que están sirviendo, los que serán herederos de la salvación. Nos están sirviendo de una manera invisible, imperceptible, y algún día tendremos el placer y la alegría de saber cómo fueron enviados por Cristo para servirnos, para el avance de su reino. Pero también son llamados en las Escrituras los que ejecutan su palabra. Eso lo encontramos en el Salmo 103. Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Salmo 103, 20. Mis hermanos, lo que hacen estos ángeles, son poderosos en fortaleza, son como llama de fuego. De hecho, unos soldados romanos vieron un ángel y se quedaron petrificados del susto al ver un varón como un relámpago. Nunca habían visto algo así en su vida. Eran unos asesinos crueles, sin ningún derechos humanos, pero cuando vieron un varón como un relámpago, se quedaron como muertos. Dice Mateo 28:4. Lo que hacen estos hombres como relámpagos, estos seres espirituales que son como relámpagos, es ejecutar el precepto de Dios. Están ansiosos para cumplir la voluntad de Dios. Dios, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? ¿Qué es lo que debemos hacer por tu gloria? Piensa en su poder, destruyendo Sodoma y Gomorra. Piensa en su poder, destruyendo a los primogénitos en Egipto, en el libro de Éxodo. Piensa en su poder abriendo las puertas de la cárcel donde estaba Pedro. Piensa en su poder removiendo esa piedra, la que estaban preguntándose las mujeres: ¿y quién nos va a mover esa piedra? ¿Qué fuerza humana puede mover esa piedra? Nosotros no podemos, pero viene este ángel y remueve esa piedra. Son seres poderosos, pero sujetos a Cristo. Lo que hace resaltar la gloria de nuestro Señor. Lo que hace resaltar la gloria de su humillación. Señor, a tu orden estaban los ángeles y tú viniste a humillarte, a hacer las cosas por ti mismo. Él no se desplazaba en carrozas de ángeles. Bueno, ahora vamos para Samaria. Ángeles, se están demorando. No, Jesús iba caminando y se cansaba y le daba sed y le pedía a una mujer que le diera de beber, teniendo a su orden ángeles. Eso exalta la humillación de Cristo. Pero los ángeles también son llamados vigilantes en Daniel 4:13. Daniel 4:13 nos habla de un varón santo y vigilante que descendía del cielo. Es decir, que ellos están observando el reino de los cielos. Están velando por el reino, por el pueblo de Dios en los tiempos de crisis, de persecución, de relajamiento, de tibieza, de frialdad. Observen lo que sucede en el mundo. Sus ojos están fijos en la situación del reino de Dios, su estado, su avance. Y están listos en cualquier momento para servir al Rey, al centro del reino de los cielos, que es nuestro Señor, el Rey de Reyes. Para proteger a su pueblo. Listos para partir en cualquier momento. Y lo podemos imaginar estando preparados y listos hasta que el Señor dice a Gabriel: Gabriel, es hora. Anúnciale a Zacarías que va a tener un hijo. El profeta, el heraldo que va a ir delante de nuestro Señor. Y conocemos precisamente los nombres de dos de ellos, Gabriel y Miguel. No conocemos los nombres de más ángeles. Ni Rafael, los ángeles inventados, no conocemos de ellos en las Escrituras. Solo conocemos dos, Gabriel y Miguel. Pero eso es algo muy interesante, porque tienen nombre. Es decir, que son personas, tienen razón, voluntad, y lo sabemos por lo que sucedió en Génesis 19. Vinieron dos ángeles a visitar a Lot en Sodoma y Gomorra, y sabemos que tenían razón, porque dialogan con Lot. Lot, ¿hay alguien más aquí contigo? Tenemos que irnos porque vamos a destruir esta ciudad.
Y Lot se detiene, ¿y qué hacen estos ángeles? Razonar y decir, esta ciudad va a ser calcinada, Lot no quiere hacer caso, vamos a tener que sacarlo por la fuerza. Son seres racionales, con voluntad, e incluso podemos afirmar que tienen afectos como la alegría, porque dice Lucas 15:10, que hay gozo en la presencia de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Ellos comparten la alegría de Dios por un pecador que se arrepiente. Ellos alaban a Cristo en su coronación con gozo, con alegría. Ellos hablan, dirigen, obedecen, sirven, lideran, dialogan, enseñan, como enseñaron a Daniel visiones, y adoran, y están involucrados en actividades también terrenales. Y las Escrituras nos enseñan que no hay ni 2, ni 3, ni 1000, sino que hay miriadas de ángeles, porque dice Jesús, cuando Pedro intenta volarle la cabeza a este siervo del sumo sacerdote, le dice: Pedro, ¿no sabes que hay cuántas legiones? 12 legiones de ángeles dispuestas a las órdenes de Cristo. ¿Y cuántas legiones, cuántos miles de soldados tenía una legión romana? De 3.000 a 6.000. Dice que habían 36.000 ángeles, un batallón listo para atender al Señor Jesucristo. Y vemos en Apocalipsis 5:11 que el número de los ángeles alrededor del trono era de millones de millones. Apocalipsis 5:11, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Ven que los ángeles nunca están separados de Cristo? Siempre están resaltando, exaltando su gloria. Imagínense en esos seres poderosos como relámpagos, sus voces por millones de millones, exaltando al Cordero, a nuestro Señor. Esa es la impresión que quiere dejar el Espíritu Santo en nuestras mentes. Es decir, que si a usted le preguntan, ¿usted cree en los extraterrestres? Esa es una buena oportunidad para evangelizar. Sí, pero los que dice la Biblia, los ángeles, y saben que ellos sirven a Cristo y adoran a Cristo, y usted lo sirve y adora a Cristo. Segundo punto, diferentes clases de ángeles. Diferentes clases de ángeles. Los ángeles, según las Escrituras, parecen tener diferentes órdenes e incluso tipologías de ángeles. Vamos, por ejemplo, a Miguel. Sabemos, por ejemplo, que hay un arcángel. Tenemos por lo menos conocimiento en las Escrituras de uno, y es Miguel. En Judas capítulo 1, versículo 9, se nos presenta el arcángel Miguel. Cuando hablamos de arcángel, la palabra arc o la palabra archi, ¿a qué se nos trae la mente? Hay enemigos y archi enemigos. Hay enemigos, pero hay un jefe de enemigos, mi archi enemigo. Y así sucede con los ángeles. Hay ángeles y hay arcángeles, ángeles principales, y uno de ellos es Miguel. Y uno de esos ángeles principales, Miguel, es el comandante o un comandante de los santos ángeles. Él aparece envuelto en Daniel en luchas espirituales contra la potestad del príncipe de Persia y la potestad del príncipe de Grecia, que eran potestades demoníacas que parecían estar trastornando las cosas en esos tiempos. Y Miguel aparece envuelto en esas luchas contra esas huestes de maldad en las regiones celestes, y nos permite ver un vistazo a la palabra de Dios de esas luchas y batallas espirituales que afectan los acontecimientos de la tierra. Y vemos a Apocalipsis 12:7, Miguel liderando una hueste angelical, guerreando contra el diablo y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Es decir, que siempre aparece Miguel en una escena de contexto militar, apareciendo
en nombre del reino de Dios, como un guardián, como un protector del pueblo de Dios, como un general entre las huestes del cielo. Pero recuerden siempre, bajo las órdenes de Cristo. Los ángeles no son ruedas sueltas, son usados por Dios para ejecutar sus palabras, sus decretos en esta tierra. Y tenemos otro ángel principal, su nombre es Gabriel, y a diferencia de Miguel, que parece ser un estratega militar, un hombre liderando huestes en lucha, Gabriel es un mensajero que se nos presenta también en Daniel, y él viene a Daniel, por lo menos en el capítulo 8 de Daniel, versículo 16, y él viene a Daniel a enseñarle una visión. Ven que son como personas, este es más guerrero, según la revelación que tenemos en las Escrituras, y viene a enseñarle a Daniel una visión, a traerle sabiduría. Daniel capítulo 9, versículos 22 y 23, a que entienda una visión, a ser como el maestro de Daniel, para que entendiera esa visión de parte de Dios. Era más un heraldo real, un comunicador, un intérprete de la voluntad divina de Dios para Daniel y para nosotros en el libro de Daniel. Y este Gabriel es el que viene a anunciar el nacimiento de Juan el Bautista, y es interesante su conocimiento de las Escrituras, porque la cita diciendo que él viene con el poder de Elías. Lucas capítulo 1 versículo 17 se nos dice que Juan el Bautista iba a venir con el espíritu y el poder de Elías, dice Gabriel a Zacarías. O luego va a María, a Nazaret, y dice que el Jesús iba a ser llamado Hijo del Altísimo y Dios le iba a dar el trono de David, otra citación de las Escrituras. Viene a interpretar las Escrituras, tanto a Zacarías como a María. Y luego tenemos los querubines, que aparecen por primera vez en Génesis 3:24. ¿Quién recuerda cómo aparecen los querubines en la cena, en las páginas de las Escrituras? Luego de que son expulsados del huerto del Edén. Y Dios pone una espada que se revolvía, pone querubines guardando ese huerto, bloqueando la entrada a ese huerto. Fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado. Y se nos dice de parte del segundo libro de Samuel que Dios mora entre los querubines, segundo de Samuel 6:2. Y usted mira el diseño del arca, y ¿quién recuerda qué tenía el arca encima? El propiciatorio, 2 querubines. ¿Y cómo venía la voz de Dios a Moisés? Por el medio de los 2 querubines. Ven, esa era una ilustración en miniatura de lo que es la presencia de Dios, su voz viniendo en medio de esos 2 querubines. Y sobre esos querubines se esparcía la sangre del día de la expiación, la sangre de ese sacrificio expiatorio, de ese animal que era inmolado. Y se nos dice en Ezequiel 1 más descripciones acerca de los querubines. Se nos muestra en Ezequiel capítulo 1 con cara de buey, de águila, de león, de hombre. Ven impresionante que son estos seres. Se lanzaban de un lado al otro, Ezequiel 1:13 al 14, con una apariencia de relámpago. Ezequiel no sabía cómo describir lo que él estaba viendo, algo que se salía de las categorías que tenemos en nuestro día a día, criaturas extraordinariamente poderosas, imponentes. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que en Apocalipsis 7 se nos habla de los querubines postrándose, Apocalipsis 7:11, postrándose sobre sus rostros delante del trono. Y en el trono a Dios, al Cordero, estaban adorando. Esas criaturas angélicas, lo voy a estar repitiendo una y otra vez, no son para que las admiremos a ellas, sino para que admiremos a Dios. Porque estos seres tan poderosos, postrándose delante de Dios y del Cordero, para adorarle, ¿cuánto más nosotros no debemos doblar nuestras rodillas delante de Él?
y adorarle y servirle y amarle y obedecerle. Y los querubines tienen una conexión muy interesante con Jesús. Dicen Hebreos 9:5 que los querubines de gloria cubrían el propiciatorio, como ya lo dijimos, sobre el arca, sobre el propiciatorio estaban los dos querubines. Pero sigue diciendo, en Hebreos 9:23, quiero que vayamos allá a leerlo, ya que estamos en Hebreos, ya hemos abierto Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de animales, de carne y hueso. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál es el mejor sacrificio que los animales? Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor? Así como el santuario terrenal era purificado para poder que el hombre pudiera entrar, estar en la presencia de Dios, el santuario terrenal, esa carpa que levantó Moisés y ese templo que después edificó Salomón, era purificado con sangre de animales para que el hombre pudiera estar ahí. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es entrar a ese santuario celestial donde están los querubines, como el propiciatorio lo mostraba en miniatura, en esa versión miniatura de lo que es el cielo. Y nuestro Señor entra en el cielo para purificar con su sangre el lugar santísimo. Hebreos 10:19. Ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo donde están estos seres aterradores de Ezequiel 1, estos querubines, por la sangre de Jesucristo. Gloria a nuestro Señor. Podemos estar en la presencia de Dios, es por la sangre de Cristo que Él derramó en esa cruz. Pero hay otra categoría de ángeles, los serafines, que lo leemos en Isaías capítulo 6. Se les describe de manera diferente a los querubines, teniendo como 6 alas. Recuerden que cuando Dios crea algo, no hace nada que sobre. Dios a cada cosa le da una función en sus criaturas. Dios las adapta al entorno donde viven. No vemos los pescados con alas y plumas, ¿no? Tienen escamas para su hábitat, que es el agua, para poder que se desplacen fluidamente en las aguas. Y cuando vemos estos serafines de Isaías 6, vemos 6 alas. Con 2 cubren su rostro, sus pies, con 2 vuelan. Y era necesario esto para protegerse ante el brillo de la presencia de Dios el Hijo. Porque según Juan 12, que envió Isaías en el capítulo 6, es una visión preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Lo pueden leer en Juan 12, 41 al 42. Y estos serafines son servidores de la santidad de Dios, ministros de la bondad y la gracia de Dios. Toman ese carbón encendido del altar, del sacrificio que fue inmolado. En Isaías 6 estaba ese altar ardiendo, y toman esos carbones y purifican los labios de Isaías. Ven, son servidores que constantemente están exaltando a nuestro Señor y Salvador. Ahora eso nos debe llevar a una pregunta. ¿Será que estamos pensando, muy fácilmente hemos asumido, hemos comprado la idea de que esta tierra es el mundo real y que el cielo es un lugar como nebuloso, como donde solamente hay nubes, y que esto es lo que es el mundo real, donde estamos parados ahora, porque es el mundo que podemos ver, tocar, palpar, oler, escuchar? Quiero que debemos empezar a replantear esa idea, mis hermanos. El mundo real es el que estamos estudiando en esta mañana, el mundo que nos espera.
El mundo al que podemos entrar solamente por medio de la sangre de Cristo, por su obra comprada en la cruz. Es el mundo que va a permanecer. Ese es el mundo que se va a fusionar con cuando Cristo regrese en gloria y venga con los santos ángeles y habitemos en cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el mundo eterno. Este mundo lo llama la Biblia polvo, humo. Todas estas obras van a ser deshechas, van a ser desatadas, como en una fisión nuclear. ¿Saben ustedes lo que es una bomba atómica? Que deshace todo a su paso, desata los átomos, los vuelve polvo. Así va a ser Cristo en su venida, todo va a ser pulverizado por Él. Y solo este mundo celestial, del que solo vemos unos avances, unos vislumbres, ese mundo celestial es el verdadero. Esto es lo real, lo que está en la palabra de Dios. Eso es algo que debemos esperar con ansias. Pero vamos a nuestro tercer punto. Ya vimos que hay diferentes rangos e incluso tipologías de ángel, anatomías de ángel, por lo que podemos ver en estas visiones. Pero vamos a nuestro tercer punto, cómo estos ángeles sirven a nuestro Señor Jesús. Vamos a dos momentos: a la tentación en Mateo 4 y a Getsemaní, que leemos en Lucas 22. Después de que Jesús es bautizado y desciende sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, demostrando esa unción del Padre sobre su Hijo, diciéndonos que Él es el ungido, el Cristo, el Mesías, el escogido. ¿Qué hace el Espíritu Santo con Dios el Hijo, con nuestro Señor Jesús? Los lleva al desierto a enfrentar a Satanás, los lleva al cuartel del diablo, por así decirlo, los lleva a su campamento mismo, al desierto, que es lo que el diablo convirtió a este mundo, a raíz de introducir el pecado en el huerto. Y lo que sucede en la tentación, en el desierto, es una repetición del jardín del Edén, pero al revés. Jesús no está en un jardín, sino en un desierto. Jesús no está rodeado de animales mansos, sino de bestias salvajes. Y Él derrota a Satanás en el desierto. Con eso escrito está. Y luego de haber vencido al diablo, no antes, los ángeles no vienen a ayudar a Jesús y a decirle: Jesús, vamos contigo a derrotar al diablo. No es algo que Jesús hizo solo en el desierto. Y luego de haber derrotado a Satanás, en esta ocasión, vienen los ángeles a ministrarle. Usted puede imaginarse el entusiasmo que debieron sentir. Esos ángeles solo querían ir a ministrar a su rey, porque Él es el rey tanto de los ángeles como de nosotros. Vieron a su rey hambriento, débil, tentado, físicamente agotado. Las tentaciones del diablo eran brutales, eran embestidas infernales contra Dios el Hijo. Lo ven en su fragilidad y el Padre da la orden a ellos: vayan, sirvan. Pueden imaginar usted como niños pequeños corriendo a ayudarle a Él. Pero lo vemos también en el Getsemaní, y esta vez no vienen varios ángeles, sino que desciende un ángel. Dice en el versículo 43 al 44 de Lucas 22, vemos esa agonía de nuestro Señor en Getsemaní. La agonía, lo que producía la agonía de Jesús era la copa. Él menciona: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Recuerden que la mente de Jesús estaba llena de las Escrituras. Cuando Jesús menciona copas, nos está recordando a los salmos, cuando nos habla de Dios teniendo en su mano el cáliz de su ira, la copa de su justa ira contra los impíos. Y Jesús sabía: esa es la copa que voy a tomar en la cruz, que voy a beber en la cruz. Y Él lucha en su humanidad hasta que esa lucha lo que nos muestra es la realidad de ese sufrimiento, de esa agonía de nuestro Señor. Y luego de que el ángel lo fortalece, uno podría pensar: bueno, ya aquí en adelante ya más fácil para Jesús. No, es después de que el ángel desciende a fortalecerlo que suda grandes gotas de sangre, que enfrenta ese horror del infierno que Él iba a sufrir en la cruz, siendo inocente y sin mancha.
Él iba a tomar el lugar de todos los que en Él creen, en la cruz del Calvario. Y este ángel estuvo cerca a Jesús. No se permitió que bajaran 36,000 ángeles, ya 12 legiones de ángeles, no se dio la orden de que descendieran. Solo este ángel fue el único, el que estuvo más cerca de la agonía del corazón del Señor en su camino al Calvario. Y ahora vamos a nuestro cuarto punto, la adoración y los ángeles. Cuarto punto, adoración y los ángeles. Los ángeles no deben ser adorados, pero son adoradores. Sabemos por Job 38, 5 al 7, no tengo tiempo de leerlo ahora, pero sabemos que ellos adoraron a Dios en la creación. Ellos estaban lanzando gritos de alegría a ver todo ese universo, ese cosmos impresionante que manifestaba la gloria de Dios. Pero también adoraron en la encarnación, como lo vimos en Hebreos 1:6. Se les da la orden de adorar todos los ángeles de Dios cuando se introduce a Dios el Hijo a este mundo, naciendo de la Virgen María. Y en el cielo encontramos adoración verdadera que es de mucha ayuda para nosotros. Apocalipsis 4 y 5, encontramos al Cordero siendo alabado por esos millares de millares. Y hay algo muy interesante que nos capacita para lo que vamos a ver ahora más adelante en el culto. Y es lo que encontramos en Hebreos 12. Quiero que vayamos allí, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Quiera el Señor abrir nuestros ojos para ver lo que vamos a punto de hacer en el culto de adoración. Dice Hebreos 12, 22 y 24. ¿A dónde hemos venido? ¿Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto? ¿Qué nos está diciendo aquí el autor de la carta a los Hebreos? Mis hermanos, cuando nosotros nos congregamos, y acuerden que el autor de la carta a los Hebreos habla de no dejar de congregarse, cuando venimos al culto, esta es la iglesia a la cual estamos nosotros asistiendo, la iglesia que acabamos de ver. Nos estamos uniendo a los ángeles en su adoración celestial. De hecho, a Jesús se le llama en Hebreos 8, el ministro que dirige la liturgia. Los ángeles forman un coro celestial y nosotros nos unimos a ese coro celestial cuando venimos a adorar en el culto de adoración. Unimos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra voluntad, nuestros afectos a esa magnífica adoración de los santos ángeles, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, santos hechos perfectos. Y eso debería producir un mayor asombro en nosotros, de que eso es lo que experimentamos, o lo que deberíamos experimentar es ser conscientes durante el culto de adoración. Ahora quiero terminar con una aplicación, y es cómo es que se obedece la voluntad de Dios en los cielos. ¿Cómo hacen los ángeles la voluntad de Dios en los cielos? Sin titubeo, completamente, no hay huecos, no hay omisiones, no hay alternativas, no hay plan B. Lo hacen sinceramente, están siempre dispuestos a obedecer la voluntad de Dios y lo hacen de una manera apasionada, son muy agresivos en hacer la voluntad de Dios, no importa lo que tengan que hacer, y lo hacen de manera constante, no unas veces sí y otras no. Mis hermanos, y los ángeles que obedecen esta voluntad, Cristo no vino a morir por ellos en la cruz. ¿Son ángeles escogidos? Sí, fueron escogidos para no caer, para no pecar, pero no son escogidos para que Cristo fuera a morir por ellos en la cruz. Cristo vino a morir por pecadores como nosotros.
por una humanidad caída como nosotros. Y los ángeles sirven de esta manera a este Señor. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de servir de manera sin titubeo, apasionada, constante, inmediata? Le puedo asegurar que si Dios le dice a un ángel, a las 9:30 de la mañana la necesito en el salón de junta de acción comunal Santa María número 3 de Itagüí, ¿a qué horas estaría el ángel aquí? Inmediatamente. ¿Y cómo obedecemos? Cristo no murió por ese ángel, por ningún ángel derramó Cristo una sola gota de sangre. ¿Y cómo estamos nosotros obedeciendo a Cristo, que se humilló así por nosotros? De hecho dice el apóstol Pedro en el primer capítulo que los ángeles anhelan mirar estas cosas, este evangelio, cómo su rey quiso morir por pecadores como nosotros. Los ángeles les fascina eso. Eso nunca antes lo habían visto ellos. Y así apasionadamente queremos nosotros conocer más del evangelio que tenemos en las Escrituras. Un evangelio que los ángeles contemplan extasiados